Bien, continuando con las aplicaciones que tiene la derivada, habíamos visto básicamente lo que era, bueno, el teorema de Rolle y el del valor medio con un par de ejemplos y lo más importante, el tema de la derivada primera, el criterio o prueba de la derivada primera para encontrar máximos y mínimos locales, ¿sí? Era bastante sencillo. Para utilizar el método, yo les dije que convenía organizarlo en una tabla, viendo cómo cambiaba el signo de la derivada en cada intervalo y después aplicando la prueba esta, decidir si tengo un máximo o un mínimo. Bien, lo que sigue es ver, toda esa información me la daba básicamente la derivada primera de la función. Ahora vamos a ver que me dice f segunda, ¿sí? La derivada segunda de la función respecto de la función original, de su gráfica. Esto está para que se orienten más o menos en la página 292 del libro. Entonces, primero vamos a ver que la derivada segunda de la función está relacionada con el concepto de concavidad de la curva. Entonces, vamos a tener que definir qué se entiende por concavidad. Acá está definido de un modo un poco informal. Hay una definición formal que es un poco más horrible, digamos, más difícil de entender y poco intuitiva, por eso se da acá otra. Pero básicamente, yo voy a decir que una función en un determinado intervalo es cóncava hacia arriba, ¿sí? Cuando todas las tangentes que yo trazo a la curva en ese intervalo se encuentran por debajo de la gráfica de la función, ¿sí? Si pasa eso, yo digo que la función en ese intervalo es cóncava hacia arriba. Por el contrario, si en un determinado intervalo todas las tangentes a la curva en ese intervalo se encuentran por encima de la gráfica de la función, en ese intervalo yo digo que la función es cóncava hacia abajo. Algunos utilizan los términos cóncava y convexa, pero por ahí cuesta diferenciar cuál es cuál, por lo cual yo recomiendo el de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Sí? Es como hacia dónde apunta la parte cóncava, digamos, el hueco de la función. Acá apunta hacia arriba y acá apunta hacia abajo. Bien. Entonces acá hay un pequeño ejercicio, ¿ven? Una función, determinados intervalos, entonces acá me pide que yo determine la concavidad en cada uno de estos intervalos. Entonces acá veo que acá es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Bien, ahora sí, haciendo un análisis, digamos, de la derivada primera de la función, es decir, la gráfica que me da las tangentes a la función original, y la derivada de esa función, si las gráficas de esa, se puede ver que la derivada segunda está relacionada con la concavidad, y si no hay un teorema que demuestra la relación esta, utiliza el teorema del valor intermedio para probarlo, pero está más adelante y no suma mucho, con lo cual nosotros vamos a pasar directamente a la interpretación, que es lo que se llama la prueba o criterio de la concavidad, que me dice que si f segunda de x, ¿sí? Si la derivada segunda de la función es mayor que 0, ¿sí? Es positiva para toda x en y, un intervalo y, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre y. Por el contrario, si f segunda es negativa para toda x en el intervalo, la gráfica de f es cóncava hacia abajo sobre y, sobre el intervalo en cuestión. Bueno, acá hay un ejemplo y me importa esta definición. Un punto P sobre una curva y igual a f de x, una función, se llama punto de inflexión si f es continua y la curva cambia de concavidad hacia arriba
cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o viceversa, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en P. Es decir, es un punto en el cual se produce el cambio de concavidad. La función pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Veamos, por ejemplo, en esta gráfica que analizamos recién. Yo acá tengo, esta función acá es cóncava hacia abajo y acá es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, este punto acá es el lugar exacto en el que se produce el cambio de concavidad. Entonces este es un punto de inflexión. El punto correspondiente a x igual a b es un punto de inflexión. Acá tengo otro, porque acá es cóncava, pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Es muy sutil acá el cambio, pero está acá. Este es otro punto de inflexión. Acá es cóncava hacia abajo, pasa a cóncava, otro punto de inflexión. Pero, ojo, bueno, acá no ha pasado nada raro. Recuerden que aparte del punto de inflexión de cumplir con esto de que cambia la concavidad, tiene que ser continua la función. En estos puntos también se cumple que es continua. Este, por el contrario, el punto E, no es un punto de inflexión, porque acá la gráfica es cóncava hacia arriba y pasando este punto sigue siendo cóncava hacia arriba. De hecho es un punto muy especial en el cual la función no es derivable, ¿sí? Es uno de estos picos que ya habíamos visto, que acá había problema en la derivabilidad de la función. Pero no es punto de inflexión. Bien, entonces ya habiendo visto el criterio que analizando el signo de la derivada segunda podemos saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y teniendo en cuenta que el punto en el cual cambia la concavidad se denomina punto de inflexión, se llama punto de inflexión. Vamos a ver algún ejercicio un poco más interesante. Vamos a pasar a esto. Todo eso me sirve para establecer lo que es la prueba de la derivada segunda, ¿sí? Así como estaba la prueba de la derivada primera, vamos a ver que la derivada segunda me da otra herramienta también para básicamente encontrar máximos y mínimos locales. Entonces, ¿qué me dice? Supongamos que f segunda es continua cerca de x igual a c. Si f' de c es igual a 0 y f segunda de c es positiva, entonces f tiene un mínimo local en x igual a c. ¿Sí? Se tienen que cumplir estas dos condiciones para que yo tenga ahí un mínimo local. Y si f' en c, ¿qué es esta primera parte que ven acá? ¿Por qué le exige que f' en c sea igual a 0? Bueno, para que sea... Esta es la condición que tenía que cumplir un máximo o mínimo, ¿sí? Es para que la pendiente de la recta tangente a la curva esté horizontal, que eso se da solo en los máximos o mínimos. Por eso le exijo esto. Y después, si la derivada segunda evaluada en ese mismo punto me da positiva, quiere decir que tengo un mínimo. Y si me da negativa, quiere decir que tengo un máximo. Ahora vamos a ver cómo se aplica, pero voy a ver después que puedo aplicar cualquiera de las dos, la prueba de la derivada primera o la de la derivada segunda. A algunos les gusta más la de la derivada segunda porque es como más mecánica. Hallo la derivada segunda, averiguo el signo en los puntos críticos, ¿sí? Recuerden, estos eran los puntos críticos, no confundir con los puntos de inflexión. Y simplemente viendo el signo que me da esto, listo, digo si es un máximo o un mínimo ese punto. En cambio, la de la derivada primera, tengo que analizar el intervalo, qué es lo que pasa en el intervalo previo y posterior al punto S. Entonces, son cosas distintas, cuestión por ahí de gustos o de lo que pida la consigna. Veamos un ejemplo de cómo utilizar esta prueba para hallar máximos o mínimos locales. Entonces, veamos esta función. Discuta la curva, este ejemplo 6, discuta la curva y igual a x a la cuarta menos 4x cubo respecto a la concavidad, puntos de inflexión y máximos y mínimos locales. ¿Sí? Acá me piden bastante información. Lo que me estaría faltando pedir acá para que esté casi completo el ejercicio es intervalos de crecimiento y decrecimiento, que eso ya vimos que lo determinaba con el signo de la derivada primera. Bien, entonces, utilice esta información para
esbozar la curva. Vamos a ver que en última instancia, de todos estos ejercicios, el punto final va a ser bosquejar la gráfica de la función a partir de toda la información que yo recolecto con esto, dónde están los máximos y mínimos, cuándo es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cuándo crece, cuándo decrece. Más o menos me permite tener una idea de la función. Bien, entonces, si esta es mi función, x cuarta menos 4x cubo, voy a hallar, para aplicar esta prueba, ¿sí? La de la derivada segunda, voy a necesitar la derivada primera de la función. Esto es un polinomio, así que es fácil de derivar. Lo derivo y lo voy a factorizar de este modo para encontrar más fácil los puntos críticos. Y la derivada segunda, derivo esta, ¿sí? Y ahí obtengo la derivada segunda. ¿Sí? 4 por 3, 12x cuadrado menos 24x, también la factorizo. Bien. Para encontrar los puntos críticos establecemos, igualamos la derivada primera a 0 y resolvemos para x. Eso me da los valores x igual a 0 y x igual a 3 como puntos críticos. Para utilizar la prueba de la segunda derivada, evaluamos f segunda en estos puntos críticos y vemos el signo que me da. Entonces veo que f segunda evaluada en 0 me da 0. Dejemos eso ahí por un segundo. Y f segunda, ¿sí? Evaluado en 3, ¿sí? Lo que tienen que hacer es reemplazar el 3 donde está la x acá en la f segunda, ¿sí? 12 por 3 al cuadrado, 12 por 9, lo que tenga que dar, menos 24 por 9. Hago la cuenta y eso me da 36. Mayor que 0, ¿sí? Positivo. Por lo tanto, si me dio positivo y yo tengo un punto crítico, ahí tengo, por la prueba de la derivada segunda, un mínimo local, ¿sí? Tengo que volver y veo que cuando es positiva la derivada segunda, en el punto crítico, f tiene un mínimo local. Entonces yo sé que en x igual a 3 tengo un mínimo local. Sin embargo, es importante ver que la prueba esta no me dice nada de qué tengo cuando la derivada segunda evaluada en ese punto es igual a 0. Me dice qué pasa cuando es mayor que 0 o cuando es menor que 0, pero no cuando es igual a 0. Cuando es igual a 0, no sé. Puede que tenga un máximo, puede que tenga un mínimo, o puede que no tenga ni máximo ni mínimo. Entonces ahí me puedo apoyar en la prueba de la derivada primera, para ver qué es lo que está pasando, tranquilamente. Pero bueno, ya lo determiné. Veamos qué pasa con el punto este 0. Como f segunda en 0 es igual a 0, la prueba de la derivada segunda no aporta información sobre el punto crítico x igual a 0. Pero, ya que f' de x es menor que 0 para x menor que 0 y también para x entre 0 y 3, la prueba de la derivada primera nos dice que f no tiene un máximo o mínimo local. ¿Sí? Analizando el signo, ya que tengo la derivada acá, me fijo el signo que va a tener haciendo la tablita, como la que habíamos hecho en la prueba de la derivada primera, y me fijo el signo que me va a dar al evaluar x en la derivada primera para valores a la izquierda de 0 y a la derecha del 0, ¿sí? Antes de llegar al otro punto crítico, por supuesto. Y veo que como no cambia de signo, no tengo ni máximo ni mínimo relativo en ese punto 0. Bien. Hasta ahí es todo lo que puedo decir respecto de los máximos y los mínimos. Ahora voy a trabajar un poco más para obtener esto que me estaba pidiendo de los puntos de inflexión y la concavidad de la curva. Entonces, los puntos de inflexión son los puntos en los cuales cambia la concavidad. Pero ¿cómo se los obtiene matemáticamente, algebraicamente? Va a ser cuando la derivada segunda valga 0, ¿sí? Porque yo voy a estar pasando de
de positivo a negativo, de negativo a positivo, eso va a ocurrir cuando la derivada segunda valga cero. Entonces así los voy a hallar a los puntos de inflexión, o los candidatos al menos, ya voy a aclarar eso. Pero bueno, ¿qué hago? La derivada segunda igual a cero, por eso lo había factorizado acá. Entonces yo acá veo que las raíces